Hola, buenas tardes, estimados oyentes. Les saludamos desde San Petersburgo y hoy vamos a continuar con el tema que empezamos la última vez, que es Residencias de Verano de San Petersburgo, parte 2. Y para comenzar, permítanos presentarnos. Así, buenas noches, estimados oyentes. Me llamo Larisa. Yo nací y crecí en San Petersburgo. Me gradué de la Universidad Pedagógica Ersen de San Petersburgo y ahora trabajo como intérprete, traductora y guía de San Petersburgo. Me llamo Anastasia Babaeva. Terminé la Universidad Estatal de San Petersburgo. Em, Fui becaria del Programa Internacional de Máster en Estudios Europeos Eurocultura en la Universidad de Deusto, Bilbao, España. Viví en Bilbao durante 7 años y desde hace años trabajo como traductora en el campo audiovisual y desde 2021 soy profesora de español en la Facultad de Relaciones Internacionales en la Universidad Estatal de San Petersburgo. Y bueno, la vez pasada hablamos de las residencias veraniegas de las afueras de San Petersburgo, situadas al oeste, o sea, sobre Strelna, Peterhof y Oranienbaum. Y hoy nos dirigiremos hacia el sur para contarles sobre otros tres conjuntos palaciegos y paisajísticos, no menos curiosos e interesantes, son Tsarskoye Selo, Pavlovsk y Gatchina. Y es un paisaje completamente distinto, es otra vegetación y además estas residencias están alejadas de la costa del mar, por lo que el clima ahí es mucho menos, bueno, no mucho, pero menos húmedo y más seco, más continental, digamos. Y todo ello crea un ambiente especial y un espíritu y un estilo distintos. Y comenzaremos por Tsarskoye Selo, una de las residencias más lujosas e importantes de los emperadores rusos. Царское село es sinónimo de esplendor, brillo de la corte imperial y elegancia europea con grandeza rusa. Aquí se celebraban recepciones de embajadores extranjeros, ceremonias solemnes. Sin embargo, a diferencia de Peterhof, concebido como un majestuoso símbolo de la victoria en la Guerra del Norte contra Suecia, Царское Село tenía un carácter más íntimo, tranquilo y acogedor. Aquí pueden ver Peterhof en sus pantallas. Y bueno, y en Царское Село los emperadores vivían, recibían a sus amigos cercanos y a invitados privados. Y la historia de este lugar comienza a principios del siglo XVIII, en un territorio que anteriormente pertenecía a los suecos y que se conocía como Saarimois, que en la lengua fino-ugria significa lugar elevado. En el año 1710, Pedro I regaló estas tierras a su futura esposa. Aquí en la diapositiva puede ver al emperador Pedro I y su esposa Ekaterina o Catalina. Fue aquí donde empezó la construcción del primer palacio, un modesto edificio de piedra de estilo holandés con tan solo 16 habitaciones. Sin embargo, su hija, o sea, la hija de Pedro y Catalina, Isabel Petrovna, que era famosa por su amor al esplendor y la grandeza,
encontró este palacio demasiado humilde y al subir al trono en los años, en los años 40 del siglo XVIII, emprendió con entusiasmo su transformación radical. El talentoso arquitecto italiano Francesco Bartolomeo Rastrelli convirtió la sencilla casa original en una magnífica residencia barroca digna de la corte imperial. Y su obra no solo reflejaba el poder del imperio ruso, sino también el refinado gusto de su nueva dueña. Y a finales del siglo XVIII, ya bajo el reinado de la zarina Catalina II, el arquitecto escocés Charles Cameron, aquí está en la pantalla, introdujo importantes cambios en la decoración interior del palacio, inspirados en el clasicismo. Creó interiores elegantes y sobrios en el estilo clásico dentro del palacio, así como pabellones en el parque. Por ejemplo, las salas de Ágata, la galería de Camerón. Aquí están los jardines colgantes y los baños fríos. Esta etapa, digamos, suavizó el esplendor del barroco, aportando al conjunto palaciego y al parque una nueva gracia y rigor en sus formas. Aquí ven la fachada barroca del Palacio de Catalina. El nombre de la ciudad cambió varias veces, de Sari Mois, o lugar elevado, en fino-ugrio pasó a ser Tsarskoe Selo y luego Tsarskoe Selo, convirtiéndose en símbolo de una nueva era de la monarquía rusa. Tras la revolución de 1917, la residencia fue nacionalizada y transformada en museo. Y en el año 1937, con motivo del centenario de la muerte del gran poeta ruso Alexander Sergeyevich Pushkin, aquí está en la diapositiva, cuya juventud pasó en el Liceo de Tsarskoye Selo, la ciudad recibió un nuevo nombre, Pushkin. Más adelante hablaremos sobre Pushkin. Durante la Gran Guerra Patria, la ciudad de Pushkin estuvo ocupado por las tropas fascistas durante 28 meses. El palacio fue incendiado y quedó reducido a ruinas. Y pueden ver en la diapositiva cómo quedó. Es difícil creerlo, viéndolo ahora y cómo quedó después de la guerra. Hicieron falta esfuerzos colosales para devolverlo a la vida y los trabajos de restauración continúan hasta el día de hoy. Hoy la ciudad lleva oficialmente el nombre de Pushkin y forma parte del distrito Pushkinsky de San Petersburgo. Y la antigua residencia imperial es conocida como Museo Reserva Estatal Tsarskoye Selo. El complejo incluye el parque y el Palacio de Catalina con pabellones, el parque y el Palacio de Alejandro con pabellones y el parque Babolovsky con palacio. Y los elementos más importantes, por supuesto, son el palacio y el parque de Catalina. Aquí en el mapa pueden ver dónde se encuentra Pushkin. Está en el sur de San Petersburgo. Y los elementos más importantes del conjunto son el palacio y el parque de Catalina. La fachada del palacio de Catalina, de más de 300 metros de longitud, impresiona con el vivo color azul de los muros, las columnas blancas, la abundante decoración en estuco, las esculturas y pan de oro. Todo esto es propio del estilo barroco.
y los interiores asombran por grandiosidad, riqueza decorativa y refinado gusto artístico. Especial mención merece el gran salón de más de 800 metros cuadrados. Aquí está en la diapositiva. Las enormes ventanas a ambos lados, y los espejos crean un efecto de luz que se refleja en los dorados, en los espejos, inundando el espacio de luz. Y esto genera una sensación de ligereza, profundidad y espacio casi infinito. Y a lo largo de todo el palacio se extiende la llamada enfilada dorada o enfilada de oro. Es una sucesión de salas ceremoniales alineadas, muy típica de los palacios europeos de ese entonces, concebida por Rastrelli en el estilo barroco ruso. En estas salas se exponen objetos originales de mobiliario, porcelana, bronce y pertenencias personales de la familia imperial que fueron cuidadosamente preservados en la evacuación durante la Gran Guerra Patria, um, gracias al personal del museo. Pero por supuesto, lo que más atrae a los visitantes es la reconstruida salón o sala de ámbar. Los mosaicos de ámbar únicos fueron creados a principios del siglo XVIII en Prusia, que en ese entonces fue el centro del arte de ámbar en Europa, para decorar un castillo de campo real. Y durante una visita oficial en 1716, el emperador ruso Pedro I quedó fascinado por ellos y el rey de Prusia, Federico Guillermo I, se los obsequió como símbolo del fortalecimiento de alianza entre los países en la Guerra del Norte. En el año 1717, la sala de ámbar, o sea, los paneles, fue enviada a San Petersburgo, pero debido a la pérdida de muchas piezas, permaneció durante mucho tiempo sin instalar. Solo en 1755, la emperatriz Isabel Petrovna, la hija del zar Pedro el Grande, encargó a su arquitecto de la corte, a Bartolomeo Rastrelli, y a los escultores decorarla con detalles dorados, espejos, mosaicos y ubicarla en su palacio en Tsarskoye Selo, en el palacio de Catalina. Así nació la verdadera joya de Tsarskoye Selo, una sala revestida con paneles de ámbar de distintos tonos, decorada con delicados ornamentos, escudos de armas y guirnaldas florales. Y cabe recordar que en el siglo XVIII el ámbar era considerado una piedra rara y mística, ah, símbolo del sol, de la inmortalidad y del poder real. Y su interior no solo demostraba la riqueza de la corte rusa, sino que también creaba un ambiente cálido y acogedor, ideal para recepciones diplomáticas. Y para ello el salón fue principalmente utilizado para las recepciones diplomáticas. Durante la Segunda Guerra Mundial, tras la ocupación de Tsarskoye Selo, en 1941, la sala de ámbar fue desmontada y trasladada a Königsberg, donde permaneció hasta el año 1944. Al retirarse las tropas alemanas en 1945, la sala desapareció sin dejar rastro. Y desde entonces su destino sigue siendo un misterio. Nadie sabe dónde está. Según diferentes versiones,
pudo haber sido destruida, escondida o sacada del país o está en una de las colecciones privadas. Nadie sabe dónde está. En el año 1979 comenzó una gran reconstrucción en el Palacio de Catalina de la Sala de Ámbar, basada en fotografías, dibujos conservados, documentos de archivo, dibujos del arquitecto Rastrelli. Y gracias a la... También participaron los artesanos del ámbar de Kaliningrado, y una contribución importante fue realizada por la empresa alemana Ruhrgas, que destinó 3,5 millones de dólares al proyecto. En el año 2003, con motivo de la celebración del tricentenario de San Petersburgo, la renovada Sala de Ámbar fue inaugurada solemnemente con la presencia am, de los políticos y otras personas famosas. Aquí pueden ver Vladimir Putin y el canciller alemán de ese entonces, Gerhard Schröder. Y el Salón de Ámbar convirtió nuevamente en... Así, el Salón de Ámbar convirtió nuevamente en el símbolo de buena vecindad y amistad entre Rusia y Alemania. Y cabe, y una pieza original, por cierto, sí hay en el Salón de Ámbar actual. En el año 1997, en Bremen, en Alemania, en el mercado negro, fue encontrado el mosaico original del Salón de Ámbar, el tacto y el olfato. Y 3 años después, en el año 2000, fue devuelto al palacio. Y ahora también podemos verla mirando el Salón de Ámbar. Y es impresionante porque por este mosaico podemos juzgar la maestría de los restauradores. Casi imposible distinguir los mosaicos originales de los reconstruidos. Y cabe señalar que durante las visitas en grupo organizadas al palacio, se dispone de muy poco tiempo para contemplar este maravilloso interior y apenas unos minutos normalmente, ya que enseguida entra el siguiente grupo. Por eso, tras la visita, a menudo se escucha: No puedo decir que me haya decepcionado, pero esperaba más". Y es que la magia de esta sala consiste en que solo una permanencia más o menos prolongada permite disfrutar plenamente de su belleza y grandeza, así como apreciar el, el virtuosismo de la ejecución y su singularidad. Y en este sentido, lo mejor es visitar el palacio en épocas de menor afluencia, durante la temporada turística baja, recorriendo el palacio por su cuenta, sin prisa, por ejemplo, en otoño, invierno o primavera. Y además de los salones de gala en el Palacio de Catalina, se puede visitar por separado el Ala Zubovsky, donde antes se encontraban, donde originalmente se encontraban los aposentos privados de la zarina Catalina II. La exposición llamada Catalina II, Espacio Personal, en el ala Zubovsky del Palacio de Catalina, incluye la visita a las siguientes salas y habitaciones y fueron abiertas recientemente al público tras su restauración en el año 2024. Son sala china, sala de la cúpula, gabinete azul, gabinete de plata, gabinete de espejos,
dormitorio, sala de Rafael, tocador. Y además, como parte de este itinerario, estas dos diapositivas que ven, la anterior diapositiva es la sala de León y esta es sala de arabescos. También forman parte de este itinerario y también son impresionantes. Además, se ofrecen visitas guiadas a la restaurada iglesia palaciega. Es también una visita aparte. Ah, desde el palacio, los visitantes salen a un magnífico parque que ocupa una superficie de más de 100 hectáreas. Su desarrollo fue paralelo al del palacio. Desde un jardín regular de estilo holandés del siglo XVIII se transformó en un complejo palaciego y paisajístico con elementos de estilo formal y paisajístico, con numerosos pabellones, monumentos que reflejan los gustos y los logros de diferentes épocas de la monarquía rusa. Y los pabellones más famosos del Parque de Catalina son, entre otros, la Galería de Camerón, el pabellón Grotto, y el pabellón Hermitage. Ese es el pabellón Grotto. O Ujú, gruta. Pero como ya dijimos, el Museo de Tsarskoye Selo no se limita solo al Palacio y Parque de Catalina. El complejo incluye también otros museos curiosos, por ejemplo, el Palacio de Alejandro. Este magnífico edificio de estilo clásico palladiano fue construido por orden de Catalina II como regalo de bodas para su nieto, el futuro emperador Alejandro I. El proyecto fue diseñado por Giacomo Quarenghi y la construcción estuvo a cargo de Piotr Ilya Niyolov. Y el palacio se convirtió en una de las residencias favoritas de Nicolás I y más tarde en el hogar de la familia del último emperador ruso, Nicolás II. Aquí está con su familia. Ahí Nicolás nació, vivió y permaneció hasta su arresto en el año 1917, tras el cual la familia fue enviada al exilio. Actualmente también es un museo y también merece la pena mencionar el Parque de Alejandro, que cubre más de 200 hectáreas, combina arquitectura histórica, la belleza natural, las zonas de descanso. Allí se puede pasear, andar y hasta andar en bicicleta o practicar deportes de invierno. Y el acceso es, a diferencia de Parque de Catalina, es gratuito durante todo el año. Otros museos también, hay otros museos que también merecen atención. Es Museo Ratная Palata o Cámara de Armas, dedicado a la historia del ejército ruso y a la Primera Guerra Mundial. Es uno de los pocos museos dedicados a este tema. Es muy grande, amplio y curioso, de verdad. Otro museo es el Museo Arsenal, con una colección de armas raras y trofeos militares. Museo de Carruajes Reales. Es una exposición única que muestra los carruajes imperiales de los siglos XVIII y XIX, y refleja tanto de la solemnidad como de día a día de la corte rusa. Y las entradas a los palacios, al parque, se pueden adquirir en la taquilla del palacio o en línea en la página web oficial www.tsar.ru, y ahí se puede encontrar, hay una versión inglesa de esta página web, se puede encontrar toda la información ahí.
Y más allá de los famosos parques imperiales, la propia ciudad de Pushkin también alberga muchos lugares de interés. Basta con alejarse un poco del Palacio de Catalina o del Palacio de Alejandro para descubrir otra cara de Tsarskoye Selo, más íntima, pero no menos viva. En primer lugar, vale la pena recordar los lugares relacionados con el gran poeta ruso Alexander Sergeyevich Pushkin. Uno de ellos es Liceo de Tsarskoye Selo, un prestigioso internado para chicos de familias nobles. Acá pueden verlo en sus diapositivas, donde estudió el poeta. Los 6 años que Pushkin pasó en el liceo fueron fundamentales para su formación como persona y como creador. Fue ahí donde escribió sus primeros versos, hizo amistades que duraron toda la vida. Hoy el liceo está abierto al público como museo. La exposición recrea la atmósfera de los principios del siglo XIX y permite visitar las aulas, las habitaciones, los espacios personales del futuro poeta. Otro lugar vinculado, relacionado con Pushkin, es la casa de Kitaeva. En el verano de 1831, poco después de la boda, Pushkin alquiló ahí varias habitaciones junto con su esposa Natalia Nikolaevna. Ah, Era una de las damas más bellas de la época. En esa casa creó el cuento del zar Saltán y terminó su famosa novela Eugenio Onegin. Hoy la casa también está abierta al público como museo conmemorativo. Además de Pushkin, Tsarskoye Selo fue lugar de residencia y visita de muchos personajes ilustres, el historiador Nikolai Karamzin, el compositor Mikhail Glinka, los escritores Saltykov-Shchedrin, León Tolstoy, Maxim Gorky, los poetas Vasily Zhukovsky, Sergei Yesenin, Anna Akhmatova, entre muchos otros. Por ello, la ciudad está literalmente impregnada de recuerdos. Aquí reina una atmósfera poética y apacible. Y en el casco antiguo de Pushkin se conservan casas barrocas del siglo XVIII, así como numerosos edificios en el estilo clásico, el manege, los cuarteles de caballería, el gran invernadero. Todo ello forma un paisaje histórico armoniosamente integrado con la naturaleza. Y en cuanto a cafeterías y restaurantes, hoy en día en Pushkin, bueno, para descansar después de la visita, para pasear, hoy en día en Pushkin ofrece muchas opciones para todo tipo de gustos, desde la comida rápida hasta cocina italiana y georgiana. Sin embargo, recomendamos especialmente los locales ubicados en edificios históricos. Ellos permiten sentir con más profundidad el ambiente del lugar. Por ejemplo, la taberna Hliebnikov está en sus diapositivas. Ocupa una mansión del siglo XIX construida por el arquitecto Sebastián Cherfolio para el comerciante Hliebnikov. Aquí se conservan los muros de ladrillo originales, un interior con estilo antiguo, vista a la plaza de la catedral. Aquí hay conciertos de música, es la catedral, música en vivo y la cocina rusa tradicional. Otro lugar curioso es el complejo gastronómico La Torre del Canto o Pievcheskaya Bashня, ubicado en un edificio que funcionaba como torre de agua, construido en el año 1887. Allí se puede disfrutar de cocinas de diferentes países, subir a una terraza panorámica con vistas a la ciudad y asistir a veladas o conciertos musicales y sus interiores, platos y ambiente
hacen de este sitio un lugar realmente único. Y el otro restaurante que nos gustaría recomendarles es un restaurante muy acogedor que se llama Музей для друзей en ruso o Museo para amigos, traducido al español. Se encuentra en una mansión del año 1815, construida para el ingeniero teniente Francesco Canovio, que dirigía la am, construcción del sistema de abastecimiento de agua de Царское Село. Los interiores están decorados al estilo de una casa de campo del siglo XIX. El menú ofrece platos de la cocina imperial recreados a partir de archivos históricos. Por cierto, la altitud media de la ciudad de Pushkin sobre el nivel del mar es de aproximadamente 60 a 74 metros, mientras que el centro de San Petersburgo apenas alcanza de 1 a 5 metros sobre el nivel del mar. Y esta diferencia crea un microclima más agradable, con más días soleados, un aire más limpio, un menor efecto térmico urbano. Por eso la ciudad tiene fama de ser un lugar saludable. Sí, Peterhof es más bien un destino veraniego, de verano. En invierno las fuentes no funcionan, el aire es muy húmedo y los vientos del Golfo de Finlandia pueden ser muy intensos. Pushkin es igual de hermoso en cualquier época del año. Se puede llegar a Pushkin de varias maneras. Una opción es el tren de cercanías desde la estación Vitebsky. Aquí está la estación, hasta la estación Детское Село. Sin embargo, desde ahí hay que caminar unos 30 minutos o tomar un autobús hasta los palacios. Y una opción más cómoda es tomar un autobús desde la estación de metro Moskovska que los llevará directamente hasta la residencia. Ah, También nos gustaría recomendar nuestro video sobre Царское Село en el canal de YouTube que se llama Paseando por San Petersburgo. Hicimos este canal Anastasia y yo y lo grabamos hace unos años. Ahí paseamos por la ciudad, el Palacio de Catalina, el parque, y damos recomendaciones de ruta. Hablamos sobre dónde comer, visitamos el restaurante Museo para Amigos o Музей для друзей, donde probamos platos de cocina rusa en un entorno histórico. Y ya hemos mencionado este restaurante antes. Ujú. Muchas gracias, Larisa. Pues las otras dos residencias de las que queremos hablar hoy, Pavlovsk, aquí en el mapa, y Gatchina, fueron creadas mucho más tarde que Tsarskoye Selo, Peterhof y Oranienbaum, a finales del siglo XVIII. Llevan el sello de una época distinta y de otro estilo artístico. Y cuando hablamos de ellas, inevitablemente recordamos al emperador Pablo I y a su esposa, la emperatriz María Fiodorovna, y a su familia. Las dos residencias surgieron casi al mismo tiempo y se desarrollaron en paralelo. Pavlovsk fue la residencia oficial principal de la familia y el proyecto predilecto de María Fiodorovna. Pablo, en cambio, pasaba mucho tiempo en Gatchina y sin duda la amaba más que Pavlovsk. No lo ocultaba. Entre los esposos se generó una especie de competencia por ver quién organizaba y embellecía mejor su finca. Y por supuesto, ambas residencias reflejan sus personalidades, gustos e intereses, por lo que es recomendable leer un poco sobre ellos antes de la visita para poder apreciarlas en toda su profundidad.
Comencemos por Pavlovsk. La residencia está ubicada en el valle del río Slavianka, a unos 25 kilómetros al sur del centro de San Petersburgo y a 3 kilómetros al sureste de Pushkin. El 12 de diciembre de 1777, Catalina II regaló estas tierras a su hijo Pablo Petrovich y a su nuera María Fyodorovna con motivo del nacimiento de su primogénito, el gran príncipe Alejandro. Antes aquí no existía ningún asentamiento, solo bosques, algunas aldeas y vastas tierras de caza con dos casas conocidas como Crick y Crack, utilizadas como paradas durante las cacerías cortesanas de Catalina II. Al recibir estas tierras, Pablo y María Fyodorovna pusieron manos a la obra para crear su propia residencia de verano. El nombre Pavlovskoe Selo surgió con la fundación de la finca y en 1796 se convirtió en ciudad tras la subida al trono de Pablo I. El primer responsable del proyecto fue el arquitecto escocés Charles Cameron, eh, quien situó el palacio al principio ah, sobre una colina sobre el Slavianka, diseñó la composición principal y trazó el parque. Admirador del arquitecto Andrea Palladio, él construyó un palacio al estilo de una villa palladiana con un cuerpo central de 3 plantas coronado por una cúpula sobre columnas, flanqueado por galerías y edificios auxiliares. Mientras tanto, el emperador Pablo y María Fyodorovna emprendieron un viaje de bodas por Europa de 14 meses que influyó profundamente en el diseño y la estética de Pavlovsk. A su regreso, contrataron al arquitecto italiano Vincenzo Brenna, que amplió las construcciones existentes, elevó las salas y las galerías, añadió nuevos edificios de servicio y construyó una iglesia palaciega. Ujú. Al mismo tiempo, comenzaron las decoraciones de interiores. Paralelamente a Pavlovsk comenzó la construcción de otra residencia, Gatchina, lo que desvió la atención de Pablo hacia ella, y María Fyodorovna pasó a ser la verdadera anfitriona de Pavlovsk. María Fyodorovna, perdonad, eh, me he perdido un poquito, el estilo palaciego. Ujú. Vale, perdón. Ajá. Aquí está el palacio con el parque. El arquitecto, sí, sí, perdón, sí, la diapositiva, que amplió las construcciones existentes. Entonces, María Fyodorovna, nacida como Sofía María Dorotea Augusta Luisa de Württemberg, nació el 14 de octubre, o según el calendario nuevo, viejo, perdón, 25 de octubre de 1759 en Stetten. Desde niña eh, mm, heredó de su padre eh, la pasión por la jardinería y el diseño paisajístico. Ella y Pablo se conocieron el 10 de julio de 1776 en Berlín. 2 días después anunciaron su compromiso y el 26 de septiembre celebraron su boda en el Palacio de Invierno. Al convertirse al cristianismo ortodoxo, adoptó el nombre de María Fyodorovna. Era una mujer de múltiples talentos, de aspecto encantador, de baja estatura, em, pero con gran presencia, cumplía con esmero sus deberes como esposa y madre de 10 hijos. Ella bordaba, le apasionaba la pintura
Pintaba con acuarela y lápiz de plomo sobre papel y vidrio opalino, tallaba ámbar y marfil, cantaba y tocaba el clavicordio. Fundó un círculo literario y un teatro de corte, cultivó jardines y estuvo activa en la caridad y la educación. Participó directamente en el diseño y supervisión de todas las obras de Pavlovsk. Durante la Segunda Guerra Mundial, Pavlovsk fue ocupado por los nazis. El palacio fue incendiado, destruido y saqueado. Casi todo el parque fue talado para construir defensas. Las labores de reconstrucción duraron varias décadas y Pavlovsk ah, fue la primera residencia veraniega completamente restaurada desde las ruinas. Hoy, la residencia imperial funciona como museo y constituye uno de los complejos palaciego-paisajísticos más importantes de Rusia, cuya pieza central son el palacio y el parque de Pavlovsk. Hablaremos del propio palacio. El núcleo arquitectónico del palacio es el gran salón rotóndico con cúpula, conocido como sala italiana, que marca el eje longitudinal del edificio. Este eje divide el palacio en dos mitades simétricas. Al norte, las habitaciones de recepción de Pablo I y al sur, las de María Feodorovna. Los interiores reflejan la sobriedad y elegancia del clasicismo, predominan tonos claros, molduras delicadas, incrustaciones de mármol y madera tallada con dorados. En ellos se exhiben numerosos objetos característicos eh, de residencias imperiales de los siglos XVIII y XIX, unas salas del palacio. Pues, por ejemplo, el mobiliario antiguo de maderas nobles con tallas y dorados, chimeneas. em, ujú, a ver, ¿dónde están? Ajá. eh, sí, pues chimeneas de mármol y cerámica, jarrones. Ujú. Candelabros, juegos de mesa, de porcelana y cristal, espejos en marcos tallados y dorados, relojes antiguos, espejos, relojes antiguos, esculturas de bronce, eh, textiles, cortinas y tapicería lujosa. Muchos objetos evocan el viaje europeo de la pareja imperial, como un set de tocador de 64 piezas de porcelana de Sèvres, regalo de María Antonieta, tapices franceses y un mosaico del Coliseo donado por el Papa Pío VI. Em, Fijémonos en el parque de Pavlovsk. Con una extensión de aproximadamente 600 hectáreas, se considera uno de los mejores parques paisajísticos de Europa. Su singularidad radica en la perfecta armonía entre el paisaje natural, las suaves colinas, las curvas del río Slavianka y la arquitectura clásica. El parque se divide en zonas paisajísticas con nombres poéticos: Gran Estrella, Abedul Blanco, ah, Vieja y Nueva Silvia, etc. Están conectadas entre sí y decoradas de elementos arquitectónicos, pabellones clásicos y pastorales, como por ejemplo Templo de la Amistad, Columnata de Apolo, Cabaña de Caza,
baño frío, lechería, pabellón rosa, además de puentes y monumentos conmemorativos. Puente de los Centauros, Puente Visconti. Em, en Pavlovsk se puede encontrar em, restaurantes con ambiente histórico también. Por ejemplo, el restaurante VIP, ubicado en un castillo del siglo XVIII, restaurado por orden de Pablo I como capricho arquitectónico para desfiles y ante todo con fines de ocio. Hoy funciona como hotel boutique con restaurante clásico, mobiliario antiguo y ambiente a la luz de velas. El menú combina cocina rusa y europea de autor. De mayo a septiembre los huéspedes pueden recoger verduras del huerto y entregárselas al chef que prepara un plato a medida. Otro restaurante es Podvorye, se encuentra entre Pushkin y Pavlovsk. Inaugurado en 1993 en el estilo de una casa rústica rusa, ofrece cocina clásica y real rusa, carnes de caza, crepas, empanadas y licores caseros tradicionales. Se puede llegar a Pavlovsk en tren de cercanías desde la estación, ah, desde la estación que ya han visto, Vitebsky. El viaje dura aproximadamente 40 minutos y es cómodo porque la estación de Pavlovsk se encuentra justo enfrente de la entrada al parque. También se puede ir en autobús desde las estaciones de metro Kupchino. em, Aquí está la línea azul, todo el sur del mapa, Kupchino, Звездная y Moskovskaya. No mencionamos pues, los números de los autobuses porque pueden cambiar, por lo que es mejor consultar esta información al planificar la ruta en mapas en línea. Y bueno, la última residencia de la que vamos a hablar en este ciclo de dos lecciones es Gatchina. Em, Es, como ya saben, la residencia favorita de Pablo I. Ocupa un lugar especial entre los palacios imperiales, destacándose por su atmósfera severa y misteriosa. Normalmente los turistas, especialmente los que visitan San Petersburgo por primera vez, eligen Peterhof o Tsarskoye Selo, a veces Pavlovsk, mientras que Gatchina es visitada principalmente por locales, por quienes ya conocen la ciudad y buscan ver algo más. Sin embargo, un viaje a Gatchina puede ser realmente fascinante si se conoce la vida y personalidad del emperador Pablo I, comprendiendo su carácter y destino. Pues porque Pablo I fue una persona compleja y contradictoria, irritable, desconfiado, despótico, pero también trabajador, apasionado, justo. Realizó varias reformas importantes, monetarias, financieras, militares. Durante toda su vida lo atormentó el miedo a la conspiración, explicado por traumas de la infancia, porque su padre fue derrocado y asesinado, la desconfianza hacia la nobleza y el deseo de fortalecer el poder mediante una estricta disciplina, lo que causó gran descontento. La constante sensación de amenaza y traición lo volvió reservado y paranoico, aunque poseía una mente aguda y un sentido de justicia. Su residencia en Gatchina refleja vivamente su carácter y gustos. Está situada en la región de Leningrado. Originalmente, eh, el palacio en este lugar fue construido para Grigori Orlov, el favorito de Catalina II, pero
tras su muerte, la residencia pasó a Pablo, quien la remodeló, transformándola en un castillo fortificado con elementos de fortaleza y campamento militar. En Gatchina, Pablo le dio rienda suelta a sus aficiones, organizó un campamento militar y realizaba desfiles, reforzó el palacio con torres y sótanos, creando un lugar apartado en la capital. En el parque aparecieron pabellones góticos y ruinas que subrayaban el gusto romántico del emperador. El parque de Gatchina es muy peculiar. Una de sus características son sus grandes extensiones de agua, ríos, lagos, estanques. Em, Fue diseñado al estilo inglés y los pabellones góticos, las ruinas y los senderos ocultos hacen que el lugar sea misterioso, severo y al mismo tiempo romántico. Em, Esta residencia es curioso porque combina la utilidad militar, la estética caballeresca y la naturaleza, siendo un reflejo personal de Pablo I. Durante la Gran Guerra Patria, Gatchina compartió el destino de muchas residencias de verano en las afueras. La zona fue ocupada, el palacio y el parque sufrieron grandes daños y fueron restaurados después de la guerra. Actualmente están abiertos al público como museo. Toda la información está disponible en la versión en inglés del sitio web gatchinapalace.ru, así que pueden visitarla. La página se puede llegar en tren de cercanías desde la estación Baltiski hasta la estación Gatchina ah, Baltiskaya o en autobús desde la estación de metro Moskovskaya. Es una de las estaciones más al sur del centro de la ciudad. Bueno, en conclusión, ¿qué podemos decir? Como pueden ver, cada una de las antiguas residencias de verano de los emperadores rusos es única y diferente de las demás. Peterhof, aquí está, es una fiesta acuática, un triunfo de las fuentes. Oranienbaum es exótico, íntimo, refinado. Tsarskoye Selo combina el esplendor de la corte rusa con un ambiente poético. Pavlovsk ofrece una armonía clásica perfecta. Y Gatchina destaca por su romanticismo sombrío y misterioso. Bueno, por supuesto, estas son generalizaciones. Cada persona que visite estos lugares tendrá su propia impresión. Todas estas residencias fueron en su tiempo centros de la vida y descanso veraniego de la corte imperial rusa. Durante la Gran Guerra Patria, todas, excepto Oranienbaum, sufrieron graves daños y hoy son no solo museos y complejos palaciegos con parques, sino también destacados monumentos del arte de la restauración, porque resurgieron de las cenizas después de la Gran Guerra Patria. Y Peterhof, con sus fuentes, es además un monumento único de la ingeniería del siglo XVIII, con sus fuentes. Bueno, hemos intentado contar brevemente sobre cada residencia, compartimos nuestras impresiones y experiencias personales como habitantes de San Petersburgo y por supuesto dimos algunos consejos prácticos que quizá les sean útiles. Les agradecemos mucho por su atención. Ah, Hemos estado, mi colega y yo, esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Y muchas gracias por su atención. Que tengan una linda tarde y hasta pronto. Muchas gracias.